Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria de esta sesión, que estamos convencidos de que les va a resultar muy interesante, sobre todo también queremos que les resulte útil. Los ponentes son dos magníficos médicos, además, expertos en lo que vamos a tratar, que luego están a su disposición pues, para todo tipo de duda o cuestión que quieran plantearles, por supuesto, de una cuestión que es tan interesante y nos parece sobre todo tan importante y tan trascendente para la población en general y para el mundo sanitario en particular, que en el Colegio de Médicos, en esta vocación de intentar aportar a la sociedad desde el colegio nuestra ayuda, digamos, a comprender la situación de los problemas que vivimos a nivel sanitario, la medida en que nos afectan a todos y a cada uno de nosotros, pues con esa vocación creamos un grupo de trabajo sobre salud y medio ambiente y, entre otra serie de iniciativas, pues decidimos el realizar este tipo de actos que, por supuesto, el Colegio de Médicos está a su disposición, estamos ahí a su disposición para todos ustedes, para cualquier cosa que consideren que podemos ayudarles, pero decidimos traerlo a este magnífico patio de la Infanta precisamente para acercar más o facilitar el acceso a todas las personas que en un momento dado pues, pudieran tener interés por asistir a esta charla. En este sentido, pues dar las gracias a Ibercaja por su amable disposición siempre, por su colaboración y desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes, como les digo, por su asistencia. Y muchas gracias a los ponentes, que sin más preámbulo ya les doy paso, y estoy seguro de que, aparte que les va a resultar muy clarificador e interesante, pues lo mismo lo que les digo, que van a poder despejar todas las dudas que tengan y seguramente se la aclararán. Gracias a todos. Buenas tardes. En 20 días abriremos oficialmente el verano, aunque ya es verdad que hemos tenido ya algún episodio más veraniego que primaveral. Hoy, en este ciclo Más que Salud del Colegio de Médicos de Zaragoza, hablaremos de crisis climática, de olas de calor, de cómo proteger la salud y también de cómo podemos salvar vidas. Nos preguntamos si afecta el cambio climático a las urgencias médicas o si tiene el calor extremo relación con los problemas de salud. También sabían que el calor ralentiza el funcionamiento del sistema digestivo o que tenemos más riesgo de tomar alimentos en mal estado o de deshidratarnos. Bueno, pues a estas y a otras cuestiones que van a responder Jesús de la Osa Tomás y Rafael Marrón Tundidor, cuando queráis. Sentaros. Bienvenidos a este encuentro aquí en este patio de la Infanta de Ibercaja. Jesús, ¿qué tal? Nos reencontramos otra vez en este ciclo. Bueno, les presento a Jesús de la Osa, por si no lo conocen. Él es licenciado en Medicina, trabaja como técnico de educación ambiental en el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, pero además es coordinador del itinerario formativo en Salud Global en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y fue editor de los informes Salud y Medio Ambiente de DKV y ECODES entre los años 2008 y 2016. Y el doctor Rafael Marrón, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros. Bueno, pues él es médico de urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet. Además es presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Urgencias y Emergencias y también es ilustrador, y lo vamos a ver. Vamos a ver una pequeña muestra de las cosas tan estupendas que hace. Es divulgador y colabora con la Sociedad Española de Medicina Gráfica, que además empieza mañana aquí en Zaragoza. Bueno, si nos remontamos un poco al año 2003, vamos a hacer ese pequeño esfuerzo, aunque ya han pasado unos cuantos años, pues aquel verano las altas temperaturas ocuparon muchísimos espacios en los medios de comunicación y se convirtió en noticia las olas de calor, los golpes de calor y todas las afecciones que esto tenía. Así que al año siguiente se presentó un plan de actuaciones preventivas de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud. Y desde entonces pues, se pone en marcha
todos los veranos. Pero llegó el año pasado, 2022, fue el verano de 2022 fue el más caluroso desde que hay registros. Bueno, luego todo esto nos lo va a explicar muchísimo mejor Jesús, ¿no? Y se vio que era necesario como dar un paso más y actualizar las acciones para prevenir y para proteger la salud frente a las altas temperaturas. Así que para explicarnos esto, para hablar de crisis climática, de olas de calor, del impacto en la salud, tenemos a Jesús de la Osa, que cuando quieras nos lo cuentas. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido hoy aquí. Algunas estuvisteis en la sesión anterior, otras no. Y muchísimas gracias al Colegio de Médicos de Zaragoza por invitarnos a esto y por tener una comisión de salud y medio ambiente que nos llena de gran alegría. Y también a Fundación Ibercaja por acogernos. Bueno, pues vamos allá. Yo voy a hacer una introducción genérica. No voy a decir casi nada de algo que ya hablamos el otro día, pero sí que tengo 5 ideas clave que voy a desarrollar, algunas con más extensión que con otra. Una muy clara es que la crisis climática no va de osos polares, aunque también. La crisis climática es una crisis de salud y de salud pública. Sabéis que el cambio climático es la modificación del clima a causa de las actividades humanas, fundamentalmente la quema de combustibles fósiles, gas, carbón, petróleo, y también otros elementos como la deforestación, la pérdida de suelo, etc. Por tanto, esta modificación del clima de causa humana, inequívoca, el 99% de las publicaciones científicas revisadas dicen que el cambio climático es de causa humana. Esto no presenta mucha discusión. El cambio climático, esta modificación del clima, tiene muchos impactos en salud. Os recuerdo lo que comentamos la vez pasada, que hay dos tipos de grandes impactos, hay dos tipos de formas de actuar de la crisis climática sobre la salud. Una es directamente sobre la mortalidad y sobre la enfermedad debido a más frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, inundaciones, etc. Ese sería un efecto directo del que vamos a hablar hoy. Pero también incide en la salud de manera indirecta, a través de impactos en los ecosistemas. La modificación de los patrones de lluvias, del clima, provoca pues, cambio en los patrones de las enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, por garrapatas, aumenta las enfermedades transmitidas por el agua, más calor puede hacer que la conservación de los alimentos se complique más. Es decir, hay un montón de cambios indirectos a través de los ecosistemas, pero también el impacto a través de los sistemas sociales, ¿no? La seguridad alimentaria, la capacidad laboral, cómo trabajar a 43 grados a las 4 de la tarde reparando una tubería de fibrocemento que llevas un mono integral para no respirar amianto, pues no se puede, hay que cambiar esto, o con desplazamientos de la población. Las migraciones climáticas va a ser uno de los principales impactos de la crisis climática a nivel global. Y dentro de eso, hoy nos vamos a centrar solo en hablar de olas de calor, de temperaturas extremas y solo de olas de calor. También podríamos hablar de olas de frío, pero eso lo dejaremos para otro momento más adecuado. Os pongo aquí este recordatorio de la cascada o el escalón de efectos del cambio climático en la salud, porque el cambio climático lo que es un gran amplificador de los impactos en salud. No es que sea la causa de enfermedades nuevas, pero lo que hace es modificar las circunstancias para amplificar muchas de ellas. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la modificación de nuestros determinantes de salud. La salud depende de algo que se denomina determinantes de salud, depende de nuestras condiciones de vida y todo ello acaba provocando más enfermedad y más mortalidad. Es decir, el aumento de las temperaturas medias y extremas, el aumento del nivel del mar, la fusión de los glaciares, el cambio en las precipitaciones, en sus patrones, más inundaciones más frecuentes, más intensas, más sequías a la vez en otros lugares, pues provoca una serie de fenómenos directos, olas de calor, sequías, más incendios forestales, inundaciones, tormentas, que tienen efectos indirectos, que son los que veis en la tercera fila, ¿no? Menos productividad agrícola y ganadera, cambios en los usos de la tierra, menor capacidad de trabajo físico en ambientes de altísimas temperaturas, más contaminación atmosférica porque incide, por ejemplo, las olas de calor inciden en mayor contaminación atmosférica, de tal manera que modifican los determinantes de salud. Menos seguridad alimentaria, más hambre. Hablamos a nivel global, planetario. Más pérdidas de infraestructuras por las inundaciones, lo veis en los telediarios, más pobreza, más presión sobre los sistemas sanitarios, migraciones climáticas, más vulnerabilidad de las personas que más la padecen, mujeres, niñas,
y al final todo eso acaba en impactos directos en mortalidad y morbilidad, que son los que veríais en la fila inferior, ¿no? Pues más desnutrición, malnutrición, más enfermedades cardiovasculares, respiratorias, más lesiones y traumatismos, que es un efecto de los fenómenos meteorológicos extremos, más enfermedades infecciosas, más enfermedades transmitidas por vectores. Que sepáis que el 30% de las garrapatas de los conejos que están circulando ahora por Zaragoza tienen rickettsia. ¿Vale? El 30% de todas las garrapatas. El 100% de los conejos tienen garrapatas. Y esto no es debido al cambio climático, lo de los conejos aquí, pero sí que es verdad que hay una mayor, todo el mundo coincide en que hay una mayor extensión y distribución de algunas especies de garrapatas por los sitios. Por tanto, damos este repaso general, como un poco sois personas nuevas, algunas repetís, aunque estamos dentro del ciclo, porque creo que era importante. Segunda idea, el cambio climático incrementa la frecuencia, la intensidad, la duración y la precocidad de las olas de calor. El año pasado estábamos en el Congreso de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental. En mayo estaba el responsable, el 15 de mayo, estaba el responsable de temperaturas extremas del Ministerio y nos decía, nos ha pillado el toro. Aquí estamos el 15 de mayo con la primera ola de calor y no hemos podido activar el plan, también precoces. Esto es inequívoco. Hay algunos datos que lo avalan. La temperatura media de España ha aumentado alrededor de 1,7 grados desde el periodo preindustrial, la zona mediterránea. A nivel global es 1,2, un poco menos, pero en nuestra zona ha aumentado más. El verano térmico actual abarca 5 semanas más que a comienzo de la década de los 80. Los veranos se han alargado. Se han duplicado el número de días al año que se superan umbrales de temperatura de ola de calor, según AEMET. Las noches tropicales, las noches tórridas, son cada vez más frecuentes. Por tanto, tenemos una serie de datos que nos indican que las olas de calor son más frecuentes, intensas, duraderas y precoces. No solo cambian las temperaturas medias, reflejadas en estas bandas de Hawking, que nos muestran cómo cambia la temperatura media, cómo ha cambiado desde que hay registros en 1850 hasta la actualidad. Esto es la desviación de las temperaturas medias, que veis que se va moviendo hacia un rojo absoluto, pero la modificación de las temperaturas medias hacia ese rojo absoluto también implica más picos de olas de calor. ¿Vale? Esas medias se constituyen en muchas ocasiones a base de picos de olas de calor más frecuentes, duraderas e intensas. O, como comentaba Melania, en el año 2022, el año más cálido que hemos conocido hasta ahora, solo he recopilado aquí el tratamiento de la prensa de Zaragoza, de las olas de calor en Zaragoza, ¿no? Con una serie de titulares de Zaragoza bate récords, la ola de calor no cesa, alcanza la temperatura más alta en marzo desde que hay registros, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos constancia del incremento de la frecuencia, duración, intensidad y precocidad de las olas de calor. Luego explicaremos qué es una ola de calor, ¿vale? Pero lo explicaremos porque estamos hablando de olas de calor y no lo hemos definido. Pero lo explicaremos en el punto 4, que habla de los planes del calor. Y estas temperaturas extremas, las olas de calor, también las de frío, pero hoy no es nuestro tema, tienen un impacto negativo en salud. Fijaos, esta gráfica es un poco complicada, pero es muy interesante porque es la clave para entender todo. Es la que relaciona la mortalidad con las temperaturas. Y es una especie de U achatada que no es simétrica, que tiene un brazo más inclinado, como veis. Y en ella hay una temperatura, esto es para Madrid, que lo tiene muy estudiado, el Instituto de Salud Carlos III, hay una temperatura que se denomina de mínima mortalidad. Y es la temperatura para cada lugar en que menos nos morimos la gente. Todo lo que va hacia la derecha se podría considerar mortalidad por calor, todo lo que va hacia la izquierda es mortalidad por frío. Pero hay unos puntos de inflexión, es decir, en esa mortalidad por frío hay un punto en que la pendiente de la curva sube más, se lanza, hay un punto de inflexión. Eso es lo que se llama mortalidad por ola de frío. Y al otro lado, cuando cambia la pendiente más abruptamente, es lo que se llama mortalidad por ola de calor. Esto es un poco técnico, pero es la clave en la que se basan todas nuestras intervenciones en los planes, porque ese cambio de mortalidad de ola de calor viene definido por una temperatura que se llama temperatura umbral de disparo de mortalidad. Y temperatura umbral de disparo de mortalidad quiere decir que es la temperatura a partir de la cual hay más fallecimientos, hay un exceso de fallecimientos respecto a lo normal, a lo habitual, a las series anteriores. Entonces, bueno, esta es una diapositiva un poco complicada, pero quedaos con las temperaturas umbral a partir de las cuales nos morimos más,
ya lo dice Julio Díaz, siempre dice, nos morimos como Dios manda, dice él, ¿no? Entonces, resulta que cuando hay más temperaturas, a partir de esa temperatura umbral, se incrementa la mortalidad, tanto en frío como en calor. Como decía Melania también, es el año 2003 el que marca la diferencia. Es un año extraordinariamente cálido en el que se calcula que hay 70.000 muertes adicionales por calor en Europa, 6.600 en España. La década 2000-2009 está muy estudiada por el Instituto de Salud Carlos III. Y en esa década ellos calculan que hay un exceso de mortalidad anual por olas de calor de 1.300 personas anuales. Es decir, 1.300 personas al año, ya veremos cuáles fundamentalmente, mueren por efecto del calor. Y también se incrementa, ellos hacen análisis por causas, pues fijaos, influyen causas respiratorias, en causas circulatorias, en todas las causas, también causas renales, gastrointestinales, neurológicas, sobre todo, y esto es muy importante, en personas mayores, por tanto es el principal grupo vulnerable sobre el que tenemos que incidir, y el calor mata a los pocos días, mientras que el frío, las olas de frío tardan entre 7 y 15 días en que se dé la mortalidad a partir de la exposición, las olas de calor matan entre el día 0 y 3, fundamentalmente, 4 días. Esto es importante para cosas de después. Y también incrementa morbilidades, enfermedad. Un hecho muy curioso es que provocan más nacimientos de bajo peso y prematuridad. Es decir, las mujeres gestantes son también otro grupo de riesgo ante las olas de calor. Llega el verano de 2022, uno de los más cálidos que se recuerdan, y de esos 1.300 de media pasamos, calcula el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Epidemiología, a través de la herramienta de monitorización de la mortalidad, MOMO, que se hizo famosa con la COVID, también con las olas de calor, se calcula, se estima, porque son estimaciones, pero bueno, nos movemos en ellas, que hay unas 4.700 defunciones atribuibles al calor. Por tanto, un año extraordinariamente cálido con un gran número de olas de calor. En los meses de verano, 3 grandes olas, pero hubo otra en mayo, que las veis ahí en las que son de color más rosa. Esas olas de calor matan más de 4.700 personas. Es el año que más mortalidad hay fuera del 2003, el año 2022. Y la mortalidad se concentra sobre todo en los mayores de 74 años, que son el 85%. Por tanto, personas mayores con múltiples enfermedades, lo que llamáis los médicos comorbilidades, son las más vulnerables. Pero en Aragón, para que os hagáis una idea, el exceso de mortalidad durante el año 2022 es de 313 muertes atribuibles a altas temperaturas. Por tanto, con esto hemos tenido unos datos de que el calor, las olas de calor, son malas para la salud. Los mecanismos de acción, aunque luego quizá contará más Rafa, no voy a entrar mucho en esto, pero la temperatura elevada pone en marcha mecanismos de termorregulación, fundamentalmente a través de la sudoración y la vasodilatación, para conseguir regular nuestra temperatura corporal, y el calor puede provocar una amplia gama de impactos en salud. Ahí tenéis algunos, empezando por deshidratación, pérdida de sales, calambres, sarpullido y agravamiento de muchas enfermedades, que es una de las claves. Y si además tienes varias enfermedades, tienes más posibilidades de que se te agrave y se te descompense alguna de ellas, cardíacas, pulmonares, renales, neurológicas, etcétera, etcétera, partos prematuros. Por tanto, tiene diferentes impactos en salud. No lo voy a contar, pero en esta publicación de Cambio Climático y Salud, de DKV y Fundación Ecología y Desarrollo, a partir de ese manual de la Organización Panamericana de la Salud, fijaos, hace un resumen ahí muy grande, ¿no?, de todo el tipo de impactos que puede tener el exceso de calor en la salud. Respiratorios, renales, incremento de enfermedades transmitidas por insectos, materno-infantiles, mentales, neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, gastrointestinales. Por tanto, el calor tiene un amplio abanico de impactos en salud. Pero me interesa mucho que distingamos una cosa, porque este verano en los medios vais a recibir algunas informaciones contradictorias que tenemos que saber. Y es que muchas veces se habla del golpe de calor como la afección de las temperaturas extremas. El golpe de calor, que es una enfermedad muy grave, es una enfermedad multisistémica, con elevación de la temperatura corporal, con fallos de muchos órganos y sistemas, es solamente el 2% de las muertes por calor. El resto, 2-3%. El resto son por agravamiento de otras patologías. Por tanto, ojo, porque el año 2003, que hubo 6.600 muertos por calor, solamente hubo 140 por golpe de calor, solamente. Son muchísimos, es una barbaridad.
Pero para que os hagáis idea de la proporción, es decir, cuando oigáis hablar de muertes por calor en los medios de comunicación, distinguir el golpe de calor de la mortalidad y de la enfermedad. Lo que pasa es que medimos mucho mortalidad en esto, aunque también se puede medir la enfermedad con ingresos hospitalarios, ingresos en urgencias, atención en el centro de salud, pero funcionamos mucho con mortalidad. Por tanto, la mortalidad atribuible al calor es mucho mayor, es el 97%, y solo el 3% es debido a la grave enfermedad que es el golpe de calor. Por ejemplo, aquí tenéis unas gráficas de golpes de calor al año. Son números muy pequeños comparados con los números grandes. Y es muy importante en este tema comprender cuáles son las personas y los grupos y las condiciones de vida que los hacen más vulnerables, ¿no? Factores personales, personas mayores. Los niños, como normalmente están muy cuidados y tienen unas arterias mucho más elásticas que los mayores, aunque siempre se les pone a los grupos de riesgo, son poco vulnerables, porque están muy cuidados en general. Y las personas que viven en soledad en un cuarto piso sin aislamiento en el barrio de San Pablo están menos cuidadas, ¿vale? Mujeres embarazadas, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, factores personales. Muchos fármacos pueden provocar desregulación de los sistemas de control de la temperatura, cuidado con diuréticos, por la pérdida de electrolitos, neurolépticos, anticolinérgicos, tranquilizantes. Las personas con trastornos de la memoria, con dificultades de orientación, las personas con algunos tipos de discapacidades en las que hay cierta dependencia a los factores externos, enfermedades agudas coincidentes con un episodio de ola de calor, consumo de alcohol y drogas, o la exposición laboral, que es muy importante, ¿no? También las personas que viven solas en la calle, la exposición al calor, esas personas que se van en bicicleta a las 4 de la tarde con 42 grados y se van en bicicleta. El año pasado cancelaron la quebrantahuesos, una prueba que fue cancelar la quebrantahuesos es una especie de cataclismo cósmico. Pero yo creo que hicieron bien la organización, porque se preveía una ola de calor de una intensidad manifiesta y, bueno, aunque luego algunos la hicieron por su cuenta. Pero claro, esto son medidas que cada vez va a haber que tomar más. Bueno, visto eso, tenemos que adaptarnos y actuar. Y os lo he planteado a través de los planes, ¿no? Existe un plan nacional, ya tienen unos nombres larguísimos. Lo vamos a llamar Plan Calor España y Plan Calor Aragón, porque tienen esos nombres de actuaciones preventivas de los efectos de excesos de temperatura. Tenemos el Plan Nacional, que salió el día 16 de mayo y que ha cambiado totalmente respecto a todos los años, y tenemos el Plan de Aragón, que es como un calco del Plan Nacional muy simplificado. Y aquí hay algo que os quiero hacer notar, y es que oiréis en los medios de comunicación que hay una alerta por ola de calor meteorológica de AEMET. Eso está muy bien, pero son olas de calor meteorológicas. Y a la gente del mundo de la salud nos debe interesar las olas de calor en salud. Y son totalmente distintas, porque unas, fijaos, las de la AEMET es, ¿cómo se define? Un episodio de 3 días consecutivos en el que el 10% de las estaciones registran máximas por encima del percentil 95 de la serie de temperaturas de referencia a 1971. Es decir, se ponen todas las temperaturas juntas, 100 temperaturas, y en la que hace 95, esa es la que marcan. Pero es que ese percentil 95 no es el que tiene impacto en salud en cada parte. Hay que hacer estudios epidemiológicos concretos que nos dicen en cada lugar, haciendo relaciones entre mortalidad y calor, cuál es la temperatura umbral en la que la gente se empieza a morir. Ese punto de inflexión en la curva. Por tanto, un reto, aquí que también hay responsables sanitarios y también para las personas, tenemos que escuchar más las olas de calor en salud y seguir lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, porque esas son las que están enfocadas a reducir el impacto en salud. Esto es muy importante. Hay que unificar las alertas y usarlas de salud. Y este año ha cambiado todo. Se han actualizado las temperaturas, el algoritmo de decisión. Aquí tenéis las nuevas temperaturas, hechas con la serie 2009. ¿Cuánto me queda? Nada. Bueno, temperatura umbral de disparo de mortalidad ahora en Zaragoza, 38 grados. Hay una ecuación. Con una ecuación que nos dan, se calculan las alertas. Y en función de esa ecuación, que tiene en cuenta cada día cuánto se aleja la temperatura de la temperatura umbral, tenemos niveles de riesgo. Y nos dan estos niveles de riesgo, son muy intuitivos, los veis perfectamente, ¿vale? No tenéis que calcularlo, os vais a la página web del Gobierno de Aragón y ahí tenéis, ahora como estamos en días de bajas temperaturas, en verde. Y os podéis suscribir a alertas
para recibir en vuestro móvil o en vuestro correo esto. A los responsables sanitarios o de servicios sociales también nos llegan correos electrónicos avisando de las alertas, como estos que veis aquí. Y en función de cada una de las alertas hay que tomar diferentes medidas según el nivel de riesgo. Algo muy importante que se ha conseguido en estos años es que gracias a la cultura del calor y a la información que vemos en todos los medios que nos machacan, hidrataos, ir por la sombra, tener cuidado, cuidar a las personas, hemos conseguido con toda esta serie de consejos reducir el impacto en calor a pesar de que cada vez es más frecuente. Aquí tenéis, por ejemplo, materiales del Gobierno de Aragón y luego cada uno de esos planes se evalúa, pero deben trasladarse a la práctica. Aquí tenéis, por ejemplo, un conjunto de medidas del Ayuntamiento de Zaragoza cuando hay una ola de calor y cada servicio tiene una responsabilidad que hacer. La más llamativo, las piscinas bajan a mitad de precio, pero es que en teleasistencia también se llama a las personas en época de ola de calor para reforzar los consejos de salud y ver si están bien. En la página web del Ayuntamiento de Zaragoza encontraréis bastante información sobre el tema, lo tenemos muy trabajado y muy actualizado. Y quiero acabar con dos cosas. Una, normalmente se hacen estas recomendaciones frente al calor. Son las recomendaciones basadas en conductas individuales. La clásica, bebe agua, está en lugares frescos, usa ropa ligera. Pero un poco partiendo con la ironía de los determinantes de salud, nosotros hicimos estas. Os leo solo alguna. 2. Ten aire acondicionado y dinero suficiente para pagar la factura eléctrica cuando hace calor. Esto nos habla de que las condiciones de vida son más importantes a veces que los estilos de vida individuales. No tengas trabajos al aire libre o en ambientes muy calientes. Esto es una ironía, es una broma, pero con esto que os queremos decir, que lo que tenemos que trabajar son soluciones colectivas de condiciones, que mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, ¿vale? Mujeres pobres son mujeres pobres mayores son un grupo muy vulnerable a los impactos de la ola de calor. Hay que adaptarse. Y además las olas de calor no vienen solas. Cuando hay ola de calor también hay a veces intrusiones de polvo del Sáhara. Como hace más calor se forman más contaminantes atmosféricos como el ozono troposférico. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay factores sinérgicos que actúan todos negativamente frente a la salud. Por tanto, adaptación, mitigación, vigilancia y alerta temprana, gestión de riesgos, planes que integren todo esto en salud y pensar que actuar contra el cambio climático tiene muchos cobeneficios en salud. Seguimos conversando. Muchas gracias Jesús. Bueno, pues ya sabemos que la salud del planeta está relacionada con nuestra salud y con el doctor Marrón vamos a ver, él como médico de urgencias, qué ven allí, qué perfiles llegan y qué es lo que atienden. Así que, cuando quieras. Bueno, lo primero, dar las gracias al Colegio de Médicos y a la Fundación Ibercaja por permitirme estar aquí con todos ustedes y compartir esta tarde medio lluviosa y calurosa. No sabría definirlo. Después de todo lo que nos ha contado aquí Jesús, pues voy a poner... No sé si... Ya estás. ¿Ya está? Muy Creo bien. que sí. Bueno, pues yo voy a hablar de lo que hago todos los días, de la gente que viene a mi casa, donde yo trabajo. Y donde yo trabajo pues es el hospital y trabajo en la planta baja, en el sótano casi, en urgencias, ¿no? Y siempre se ha dicho que las urgencias son el termómetro del hospital. Como esto va de temperaturas, pues bueno, voy a hablar de ese termómetro. Siempre se ha dicho que si entras al hospital, si un gerente entrara al hospital por urgencias, sabría cómo tiene el hospital ese día. Entonces, algunos lo eluden y entran por otra puerta, ¿no? Pero me parece un buen... Y también es un termómetro para ver lo que está pasando fuera, ¿eh? Yo siempre digo que en urgencias nos enteramos de las noticias de los periódicos antes de cogerlo cuando sales de guardia, ¿eh? Porque muchas cosas han pasado ahí. Y bueno, pues me puse a pensar a ver en qué podía hablarles a todos ustedes. Bueno, pues les voy a contar una historia que es real, ¿eh? Quiero decir que la historia que les voy a contar de 3 pacientes es real, no voy a decir sus nombres, pero ocurrió el 17 de julio del año pasado. Este es el sitio, parece un sitio tranquilo, ¿verdad? Pues no lo es. Este es el cuarto de Vitales y por aquí pasaban
muchas cosas. Ese día, allí, eran las 4 de la tarde, acabamos de atender a un señor que nos trajeron, se lo habían encontrado en un campo, creo recordar que era del Burgo de Ebro, inconsciente, y había llamado a un vecino que se lo había encontrado allí tirado y nos lo trajeron. El paciente estaba inconsciente, analíticamente era un desastre metabólico, no les voy a explicar cómo estaban el sodio, el potasio, el pH, y no sabíamos su nombre tampoco, y no sudaba. No sudaba, estaba totalmente deshidratado y sus mecanismos del calor habían desaparecido. Tenía 42, 41 grados de temperatura. O sea, tuvimos que utilizar un termómetro diferente al que tenemos para saber qué temperatura tenía. Nos duró poco en urgencias porque lo hidratamos, cogimos los goteros y tal, y subió a la UCI. Este paciente al segundo día falleció. Quiere decir que eso es lo que nosotros llamamos un golpe de calor, pero como ha dicho Jesús, no es lo más frecuente. Ocurre, porque ¿qué ocurrió? Pues que este señor tendría 60 años, 65, estaría faenando a altas horas, eran las 4 de la tarde, pues me imagino que se habría puesto a faenar o hacer sus cosas en el campo y no se protegió lo suficiente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas entonces del golpe de calor? ¿Qué es lo más grave que podemos ver en una patología directa por calor? Pues vamos a ver que nuestros mecanismos de regulación del calor desaparecen. Es decir, en ese momento en que dejamos de sudar nos tenemos que preocupar, porque hablaremos de esos dos mecanismos fundamentales que tenemos para protegernos del calor. Es decir, que nuestro cuerpo es capaz de disminuir la temperatura de dos maneras. Una, sudando, y otra, vasodilatando. Es decir, eso hace que los vasos se dilaten y que podamos perder más calor. Entonces, si nos encontramos con mareo, que empezamos a marearnos y que al caminar tenemos inestabilidad. Un cuadro de confusión, no podemos pensar bien, estamos un poco que no nos van las cosas bien. Dolor de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos o diarrea y sobre todo vemos que nuestra piel ha dejado de sudar, estamos ante un golpe de calor que es una emergencia real y normalmente te llevan, porque si no vas a la sombra, te hidratas rápidamente, pues acabas en el servicio de urgencias. Luego hay otras patologías directas por el calor, como es el agotamiento por calor, que es cuando durante días pues, estamos expuestos al calor, pues podemos sufrir una serie de síntomas que todos conocemos, como es sudor abundante, piel fría, pulso rápido, náuseas, vómitos, calambres por calor, podemos encontrar las quemaduras solares, sarpullido por calor. Eso serían las patologías directas por calor. Pero lo que sí que me gustaría hablar es de que lo que tenemos que hacer fundamentalmente para evitar el golpe de calor, que además incide en una franja de edad que es gente joven, entre 16 y 45 o 50 años, que la mayoría de los golpes de calor son o deportistas que han salido a horas no deseadas a hacer deporte, o bien gente que está trabajando a la intemperie y hace mucho calor. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues buscar la sombra, evitar esas horas de máximo calor, de máximo rigor del clima y, sobre todo, la hidratación, que lo veremos. Esos días, en el periódico pues, salió esta noticia de las atenciones en los centros de salud y en urgencias los golpes de calor pues, bueno, afectan a las patologías crónicas. Aquí es donde está el kit de la cuestión, aquí es donde tenemos que adaptar los sistemas sanitarios. Esto es digamos, lo más numeroso que nosotros vemos. Ese día 17 de julio me he permitido meterme en las páginas estas que has dicho y teníamos estas temperaturas, fijaros, por la noche. Yo creo que estaba la más baja 30 grados. A las 3 de la madrugada, o sea, llegamos a tener 41 grados. Esta es la temperatura de Zaragoza. Y entonces, por la noche de madrugada, eso de las 3, 4 de la madrugada, pues nos traen a este paciente, se llama Juan. Juan, nos traen los compañeros del 61, nos traen a Juan, que vive en un barrio muy humilde, y ellos nos dijeron que vivía en una casa en un cuarto sin ascensor, cuarto que era el último piso. Y lo que nos dijeron los compañeros del 61 es, nunca había visto una cosa igual, en esa casa tendrían, lo he puesto tal cual porque me acuerdo, tendrían 50 grados de temperatura y todo estaba cerrado a cal y canto. Entonces venían sudando los compañeros del 61, el paciente venía inconsciente, pues, con mucha sequedad, sudoroso y tenía 39,5 de temperatura corporal. Este es Juan, nos lo trajeron, rápidamente pues, lo pasamos a nuestro box de vitales
Y lo que teníamos que hacer, ¿qué es? Seguramente ustedes me lo van a decir, bajarle la temperatura e hidratarlo. ¿Cómo podemos bajar la temperatura? Pues básicamente lo que hacemos son medios físicos, ¿eh? Empapamos un montón de gasas en agua fría y las ponemos encima, ¿eh? No se piensen que hacemos cosas distintas. También ponemos antitérmicos. En cuanto cogemos la vía, pues podemos poner paracetamol, podemos poner fármacos que bajan la temperatura y a la vez cogemos otra vía y empezamos a hidratar con sueros, ¿eh? Con sueros. Y fuimos haciendo esto, pero Juan tenía 84 años, vivía con su mujer de 82, que se llamaba Antonia. Padecía hipertensión, diabetes, algo de insuficiencia renal y el corazón alguna que otra vez le había jugado alguna mala pasada porque había tenido que ingresar por insuficiencia cardíaca, ¿eh? Por lo tanto, tomaba también diuréticos, que son fármacos que te hacen orinar más, ¿no? Para que el corazón vaya un poquito más aliviado. También tomaba alguna pastilla para los nervios, lo digo así por no meterme en nombres raros como neurolépticos y cosas así, pero bueno, unas pastillitas para los nervios. Pero Juan, a pesar de eso que habíamos hecho, no mejoraba, ¿eh? Le habíamos hidratado, le habíamos conseguido bajar la temperatura y lo que pasa es que la tensión arterial estaba baja y el corazón iba muy deprisa. Y además le hicimos un electro y ahí había unas lesiones que sugerían que podía haber habido un daño miocárdico. Es decir, que no era un infarto, pero bien, pues efectivamente, hicimos unos análisis, salía que el corazón estaba dañado, miramos un poquito con el ecógrafo a ver cómo se contraía ese corazón y veíamos que no se contraía bien y lo tuvimos que subir a la unidad de cuidados cardíacos críticos, ¿eh? Ya sin fiebre y mejor hidratado, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero fijaros, ¿qué había pasado? Pues que Juan tenía otras patologías, casi tuvo un golpe de calor, pero ¿qué hacemos para evitar el calor? Pues lo que hizo fue sudar, deshidratarse y además vasodilatar. Le bajó la tensión y su corazón no pudo con eso. A las 2 horas nos trajeron a su esposa, Antonia, con un cuadro de diarreas, que estaba deshidratada también. Y además nos explicó el por qué tenían la casa tan cerrada. Y es que vivían en un barrio y estaban todo el día viendo la tele por la mañana, y aquí los periodistas tuvisteis un poco la culpa. Ven en la tele que veían, pues que los ocupas, que robos, que tal, y decía, pues mantenían la casa totalmente cerrada porque tenían miedo de que les entrara la gente. No abrían las ventanas, estaban encerrados. Siempre hay un poquito de deterioro cognitivo en todo esto, pero hay una verdad, es decir, que hay miedo también en la población. Pacientes vulnerables, ¿eh? Eso, por supuesto, no tenían dinero para tener aire acondicionado. Y aquí esta diapositiva, que ya es un poquito más fea, pero explica los impactos directos sobre la salud que tiene, en este caso vamos a hablar de calor, ¿no? Y sobre todo lo que estamos viendo, y esa mortalidad aumenta, es porque hay un aumento en la morbilidad y la mortalidad de la población vulnerable. Es decir, esas patologías que tenemos crónicas, con el calor van peor. Y en verano, pues si tenemos una ola de calor y este calor se mantiene, pues todas estas patologías van a acabar agravándose y teniendo los mismos problemas que teníamos, curiosamente, con el frío en invierno. Es decir, que esa ola de salud que había en verano, pues ahora no la tenemos tan bien. Hay fármacos por medio y las condiciones de la vivienda y el entorno. Esto que hemos dicho de vivir en un cuarto sin ascensor, en un barrio humilde de Zaragoza, sin aire acondicionado y con la casa cerrada todo el día, cuando hemos adquirido 41 grados, imaginaros cómo puede ser aquello, ¿no? Los miedos, los pensamientos, la paranoia. Bien, entonces, al final, en resumen, ¿qué hace nuestro organismo para eliminar calor? Sudar. Si sudamos mucho, si sudamos en exceso, podemos llegar a deshidratarnos, porque estamos perdiendo líquidos, ¿vale? Con lo cual lo que tendríamos que hacer para mitigar eso es beber. Y por otro lado es la vasodilatación. La vasodilatación significa que las arterias se dilatan. Se dilatan para tener, los vasos se dilatan para tener más superficie y para que el organismo pueda perder, nuestro organismo pueda perder más calor. Pero claro, al vasodilatar perdemos tensión y nos baja la tensión. Ojo, ¿cuánta gente? No voy a preguntar cuántos toman hipotensores o fármacos para la tensión, yo creo que casi todos, ¿no? Si estamos tomando fármacos para la tensión y además tenemos mucho calor, nos baja la tensión, esos mecanismos de recuperación los vamos a tener peor y podemos llegar a tener problemas. ¿Qué le pasó a Juan? A Juan le pasó las dos cosas, que se deshidrató
y eso hizo que el riñón tuviera que trabajar más. Y su vasodilatación, con los diuréticos que también eliminan más agua, y la vasodilatación que tenía y los fármacos que tomaba, hicieron que esa tensión bajara y el corazón, para mantener lo que llamamos los médicos el gasto cardíaco, es decir, la sangre en circulación, tuvo que trabajar más deprisa. Al acelerarse el corazón, bueno, pues entró en insuficiencia cardíaca, alguna arteria se pudo taponar y tuvo ese problema. Fijaros la cascada de acontecimientos que ocurrieron solo por el calor, ¿no? Y por los mecanismos estos de compensación que son necesarios para vivir. Y también aquí voy a hablar un poquito de gestión, ¿no? La gestión sanitaria para adaptarse a la nueva situación climática. Es decir, estas gráficas, ya sé que han visto muchas, ¿no? Pero centrémonos en el azul. El azul es el 2022. Antes, en agosto y septiembre, en Zaragoza, estos son de todos los hospitales de Aragón, ¿no? Tienen la gráfica gris, que es el año de la pandemia, que ahí bajó todo mucho, justo en abril, el año de la pandemia, pues bajó. Pero fíjense que lo que antes bajaba en verano, la asistencia a urgencias en verano era en las zonas urbanas, sobre todo, había como un pequeño valle, porque la gente, bueno, se estaba mejor, ¿no? Se iba la gente fuera, se tenían menos patologías, ahora está prácticamente igual o mayor que si se fijan en febrero, en enero y en marzo. Eso significa que en verano ingresan los mismos pacientes que ingresan en marzo, en abril. O sea, el mismo número de pacientes diarios en mi hospital, esos son datos de mi hospital, ingresamos de media entre 48 y 50 pacientes diarios durante todo el año. En verano bajaba a 30. Ahora, el año pasado, no sé, ahí tenemos 45, 45, 40, ya no baja. Eso significa, ¿qué hacen en verano nuestros gestores? Cerrar camas. En verano seguimos cerrando camas de los hospitales, como con premisas anteriores. Quizás la inercia a los gestores les hace actuar como se venía, como siempre se ha hecho así. Aprovecho para pintar, que no es que no sea necesario, ¿no? Aprovecho para pintar una planta, aprovecho para hacer esto, para hacer reformas, pero es que eso ya no es así. Los pacientes pluripatológicos con todas estas patologías no se van a la playa, se quedan aquí y además la posibilidad de que ingresen, si hay una ola de calor mantenida, es muy alta, con lo cual también la gestión tiene que cambiar. Aquí tenemos algunas gráficas como la de mortalidad del momo, en la que ahí en rojito tenemos cómo aumenta la mortalidad, mortalidad cuando hay ola de calor. Y esta es muy gráfica, ¿no? El año pasado pues, murieron por situaciones influidas por el calor extremo, 4 veces más que el año anterior. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar. Y bueno, y vamos con Antonia. Antonia, la mujer de Juan, nos vino con una gastroenteritis. Una gastroenteritis totalmente deshidratada. Le pusimos líquidos y fue bastante bien. ¿Qué ocurre en verano? ¿Qué ocurre con las gastroenteritis, con los cuadros gastrointestinales? Es verdad que cuando hace mucho calor, hemos dicho, enlentece el ritmo gastrointestinal, pero enlentece porque nos deshidratamos, ¿no? Y entonces el bolo fecal necesita agua. Pero es mucho más fácil tener una gastroenteritis, por 2 motivos principales. Uno, porque la cadena del frío y los alimentos es más fácil de romper y los alimentos es más sencillo que estén en mal estado y podamos ingerir alimentos en peor estado y que nos provocan una gastroenteritis por bacterias, ¿no? Y además, a las bacterias y a los virus el calor les va bien, es decir, proliferan de una manera más sencilla, por lo tanto, es más fácil que tengamos gastroenteritis por virus, por enterovirus, por norovirus. Esas son las 2 causas principales de que podamos tener gastroenteritis. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando tenemos un cuadro gastrointestinal? Pues consumir alimentos en los lugares establecidos, evitar comer en la calle, no ingerir alimentos crudos, porque es más fácil que haya ahí bacterias, que haya gérmenes que nos puedan producir un cuadro gastrointestinal, cuidar la cadena del frío de alimentos, pero ojo, la cadena del frío de alimentos también se rompe cuando vamos desde el supermercado a casa, que si tardamos mucho, y aquí en Aragón somos muy de alparcear, ¿no? de pararnos a hablar. Entonces, ojo que ahí la cadena del frío también se puede romper, ¿no? Es simplemente para que se den cuenta de que en invierno no pasaría nada, pero tampoco nos pararíamos tanto rato,
Lavarse las manos, luego de ir al baño y antes de manipular alimentos. Sobre todo lo de lavarse las manos parece una tontería, pero bueno, el principal mecanismo de transmisión de gérmenes es el fecal-oral, es decir, que al final pues alguien puede ir al baño, no lavarse las manos, nos da la mano, nos saluda efusivamente, nuestra mano luego va a la boca y ahí ya tenemos el germen en nuestro aparato digestivo. Entonces, cuando tenemos una diarrea o una aguda gastroenteritis, ya lo hemos dicho, sobre todo hay que hidratarse. Si quieres, bueno, luego ya hablaremos, si quieren, de todas las cosas y todos los bulos que hay, de lo que hay que hacer cuando existe una gastroenteritis, ¿no? Si tomamos medicamentos como el Fortasec o no, bueno, eso si quieren lo hablamos luego, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos una diarrea aguda lo fundamental es mantenerse bien hidratado, porque se pierde mucho líquido, se pierde mucho agua y muchos electrolitos y hay que mantener la hidratación. La recomendación fundamental es la que nos da la OMS, que es el suero oral de toda la vida, que lo podemos comprar en sobres en la farmacia hoy en día, pero también lo podríamos fabricar en casa. Se coge 1 litro de agua, se ponen 3,5 gramos de sal o una cucharadita de sal enrasada, ¿no? Y le podemos echar también un poquito de cloruro de potasio, pero eso yo creo que no lo tenemos en casa, ¿no? A veces yo digo que echen un poquito de limón que tiene potasio, un poquito de limón exprimido ahí, y un poquito de azúcar, un par de cucharadas de azúcar o 3 si quieren, y un poquito de una de bicarbonato, ¿vale? Con eso tendríamos un suero hecho, pero bueno, hoy en día con comprarlo en la farmacia, que viene perfecto, pues nos vendría bien. Y eso, si tenemos vómitos, lo que hay que hacer es a pequeños sorbos, no tomarlo de golpe, ir bebiendo a pequeños sorbos, para no deshidratarnos fundamentalmente. Y tomar algún analgésico tipo paracetamol, pues para el dolor de tripa, las rayadas, los calambres que podemos tener. Y esta es la última diapositiva, y es que esta nos está últimamente... ¿Saben lo que es eso? La puñetera mosca negra. Sí, nos está dando mucho trabajo en los servicios de urgencias. Hoy no tocaba hablar de esto, pero como estamos todos los días con ella, pues bueno, también tiene que ver el clima, ¿no? En esto. La mosca negra siempre ha estado, pero no ha estado con tanta intensidad y tantos días al año. Resulta que claro, yo no sé mucho de esto, pero resulta que tienen más alimento en el río, tienen más algas, tienen más sustrato alimenticio y con lo cual proliferan más durante más tiempo, son más numerosas y la verdad es que la mosca negra tiene la particularidad de que así como el mosquito es un aguijón típica, la mosca negra lo que hace tiene mandíbulas y lo que hace es morder. Y además al morder nos inyecta una sustancia que se llama histamina, que provoca alergia. Lo que hace la histamina es vasodilatar mucho el sitio donde nos ha mordido para ella coger la sangre, que es lo que necesita, ¿no? Para chupar la sangre, y además nos inyecta sustancias para que no coagule la sangre, con lo cual nos hace un destrozo ahí. Entonces, la gente, sobre todo las personas que son todos mismos no tenemos la misma reacción, pero la histamina es un agente vasodilatador muy potente y que nos puede provocar alergias. Entonces, a veces viene la gente con la sobreinfección, es decir, no solo con las lesiones, que pican mucho, son muy rojas, sino que ha sido la puerta de entrada para que se infecte las lesiones. Y para terminar, bueno, esta es otra que vimos. Sí, son... Ante las altas temperaturas, beber agua, tomar alimentos frescos, frutas y verduras. Si salimos de viaje, la famosa diarrea del viajero, las frutas si nos las dan peladas, las lavamos. Y si no, las pelamos nosotros, ¿no? Pero esa que te dan la fruta ya peladita y tal, no, la tenemos que haber pelado nosotros, ¿vale? Utilizar ropa cómoda, fría, gorro, gafas de sol. Si son calvos como yo, pónganse una gorra, por favor. Evitar el ejercicio en las horas de máxima exposición y no olvidarse de aplicarse crema solar para las lesiones dérmicas. Y en los trabajos, pues adaptarlos, sobre todo los que son a la intemperie, pues evitar las horas de máximo calor. Y con eso yo creo que tendríamos cultura. Lo que se está creando, lo que estamos haciendo aquí, es crear la cultura del calor para mejorar nuestra salud, porque nos tenemos que acostumbrar a esto. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Marrón. Antes de pasar a la gente la posibilidad de que os hagan preguntas,
os hago yo un par de preguntas. Jesús, te quería preguntar, que sé que te has estudiado mucho el plan del calor, tanto del Ministerio como del Gobierno de Aragón. Quería decirte si incorporan realmente grandes novedades y si has echado algo en falta. Incorpora muchas novedades en la metodología, pero ninguna de cara a la sociedad, porque al final establece los mismos niveles de riesgo. Es decir, es un plan que metodológicamente ha cambiado todo, porque antes se consideraban las temperaturas mínimas y ahora no, porque han cambiado las temperaturas umbral de mortalidad, porque han cambiado el algoritmo, pero al final establece unos niveles de riesgo que son los que nos envían a los centros de salud, las residencias de ancianos, los ayuntamientos, y entonces en la práctica no ha cambiado mucho, aunque tiene mucho cambio detrás porque se ha intentado adaptar a la nueva evidencia científica. Y en eso es muy importante, porque si está adaptado a la nueva evidencia científica nos protege más, ¿no? Eso es importante. Y luego tiene un déficit muy severo, que es que las temperaturas se dan por provincias. Y hasta el año pasado las temperaturas se daban por zonas que tienen las mismas temperaturas, lo que se llaman zonas isotérmicas o isoclimáticas. Claro, Huesca. ¿Qué tiene que ver Benasque con Sariñena? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Esto es una novedad que a los que estamos en esto nos ha trastocado. Este año no tenemos temperaturas umbral de disparo de mortalidad por zonas isoclimáticas porque ha habido unos problemas metodológicos y no las han podido sacar actualizadas. Hay que tomar estaciones que sean representativas de la media de cada sitio y no estaba bien hecho. Entonces, el propio Instituto de Salud Carlos III ha parado, ha dicho al Ministerio, vamos a dejar un año sin zonas isoclimáticas. Y eso es muy importante, porque dependerá de esto que demos más alertas de las que debemos. Imaginaos que la temperatura umbral de disparo de mortalidad en Benasque es menor que los monegros oscenses. Entonces, si tomamos solo una temperatura provincial, bueno, es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, pero a veces damos alertas en exceso, y eso es muy malo, y a veces no damos la alerta cuando la tendríamos que dar. Por tanto, un déficit que se espera subsanar en el 2024 es volver a las zonas isoclimáticas o isotérmicas, que en Aragón eran 9, 3 por provincia, siguiendo la lógica que tenéis en mente. No tenemos el mapa aquí, pero en Huesca, pues una parte del Pirineo, una parte más parecida a Zaragoza, bueno, pues y en Zaragoza el sistema Ibérica por un lado, el Valle del Ebro por otro. O sea que ese es un déficit que tiene el plan, porque los planes regionales, los planes autonómicos son un calco del plan nacional en general. ¿No hay entonces actuaciones concretas? O sea, de qué hacer. El plan es muy genérico, Vale. y pone 3 niveles de actuación en función de si la alerta es amarilla, naranja o roja, como habéis visto, pero si leéis el plan veréis que son muy genéricos. Ayer tuvimos una reunión con Salud Pública del Gobierno de Aragón, que nos convocaron a un montón pues tanto ayuntamientos como pues, Salud Laboral del Gobierno de Aragón, como diferente gente, y nos preguntaban, bueno, aquí tenéis el plan, ¿y vosotros qué hacéis? Bueno, pues muchas de las medidas se toman a un nivel más bajo. Las tomamos en los ayuntamientos, pues reforzando la teleasistencia, bajando el precio de las piscinas o cambiando los horarios de las contratas que arreglan obras en verano, pero otros lo toman en los centros de salud, a los que les llega la alerta cada día. En los centros de salud, dirección recibe la alerta de temperaturas. Y entonces, si dirección dice, uy, una alerta roja, pues vamos a ver si podemos hacer algo con los pacientes más vulnerables, una especial atención. Entonces, es verdad que los planes son muy genéricos y que luego nos toca actuar a pie de obra, bien sea en urgencias, bien sea en el hospital, bien sea en un ayuntamiento, bien sea en una comarca, que sería, por ejemplo, una buena estructura en Aragón que se actuara. Entonces, bueno, ahí tenemos que mejorar en la acción concreta, pisando el suelo, no solo el plan. Rafa, decías que en los servicios de urgencias el verano ya no es lo que era, en el servicio de urgencias urbano en Zaragoza, como es vuestro caso. ¿Ha cambiado mucho el perfil de lo que veis en urgencias en verano? Sí ha cambiado, sí, la verdad es que estamos viendo un cambio importante, porque yo recuerdo, vamos al mes en que Zaragoza se quedaba con menos gente, que era agosto. Y en agosto sí que entrabas a trabajar, por la mañana trabajabas, tal, pero luego había un parón en urgencias que era desde después de comer hasta las 7, las 8, que decíamos que ya hasta que cerraban las piscinas.
el momento en que cerraron las piscinas venía un aluvión de gente, ¿no? Pues que el que se había caído, el que le había picado una abeja, heridas, traumatismos, muchas cosas de actividad deportiva del verano. Es decir, era un perfil de paciente distinto. No había tanta reagudización de pacientes, que también las había, pero no era lo que vemos ahora. Ahora vemos un continuo casi, como además de los de las piscinas, nos vienen las patologías de pacientes crónicos que se han agudizado por el calor, ¿no? Que antes siempre decíamos que se agudizaban, ¿no? En invierno las Sí, personas claro, con enfermedades claro. crónicas se estabilizaban. Pero lo que ha dicho antes Jesús es muy importante, es que en invierno es como más lento todo y digamos que las exacerbaciones son como más lentas, tardas más tiempo en llegar al hospital, 2, 3 días, 4, 5, pero en el verano se cae en picado, ¿eh? Sobre todo cuando hace mucho calor, el paciente crónico que está un poquito justo y que alguna de estas cosas, mecanismos corporales se descompensa, viene. Entonces ahora ya tenemos como una curva, o sea, añadimos lo que había antes, pero ya no notamos esa caída de... Claro, eso venía bien, pues porque en verano siempre estás menos gente, porque hay que dar vacaciones, tal. Entonces, bueno, se asumía que se podía reducir un poquito el personal. Tal. Y también había menos ingresos. Ahora, lo que he dicho, hay los mismos ingresos que en marzo. Cuando te cierran, no sé cuántas camas iban a cerrar este año, 600, ¿no? Creo, en toda la comunidad. Claro, son inercias, ¿eh? Son inercias que yo entiendo que la gestión también, la cultura del calor le cuesta, porque te vas adaptando y al final, pues bueno, a lo mejor hay que cerrar en otros meses. Septiembre es un buen mes, por ejemplo, ahora. Es un buen mes, no sé por qué, pero igual hay que adaptar también. Por eso he querido poner una pincelada de gestión. Igual hay que adaptar la gestión a la nueva cultura del calor y a lo que está ocurriendo. También es cierto que el bienestar, cada vez hay más gente mayor que vive más y las patologías se van sumando, ¿eh? Claro. Entonces también puede ser eso, ¿no? Que hay más gente con pluripatología, más pacientes ancianos que además no se desplazan a la playa o, bueno, al pueblo sí, ¿no? Pero bueno, se quedan en la ciudad. Vale. Como vamos ya muy ajustados, si hay preguntas del público. A ver, sí, allí y luego allí, ¿vale? Un momento, que le llevan el micro. Gracias. Buenas tardes. Soy una persona mayor que toma muchas medicinas y tiene muchas diarreas. Entonces con el suelo oral me arreglo. Pero antes el Fortasec, hace unos años, ahora el Fortasec lo prohibieron, pero entonces en una farmacia había un Fortasec con otro nombre. ¿Hay alguna cosa además que se pueda tomar aparte del suelo oral y antibióticos? Me pregunta. Bueno, a ver, fundamentalmente el suelo oral lo que hace está muy bien. Sí. El tema del Fortasec, que es la lomperamida, que le han cambiado el nombre, pero porque el Fortasec es el nombre comercial. El Fortasec lo que hace es parar el movimiento intestinal. Lo para. De manera que, ¿cuándo hay que tomarlo? Pues cuando uno está de viaje y tiene que salir fuera y no puede estar yendo al baño. Pero si uno está en casa, al final la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo. Si hay una infección real y paramos las tripas, el germen vive mucho mejor, no se elimina. En un día se me pasa, pero el Fortasec claro. No me atrevo. No, el Fortasec solo estaría indicado, hace muy bien en no tomarlo, solo estaría indicado si se va de viaje por ahí, no sé. ¿Tiene algún viaje previsto o no? ¿Tiene algún viaje previsto? No sé si podré. Pues imagínese que se va con un grupo de amigas y se va a un viaje a Egipto. Vamos a ponernos. Bueno, la imaginación, déjenme que la lleve a Egipto. Y allí tiene una diarrea y está en un autobús. Pues en ese momento habrá que tomar el Fortasec porque para la diarrea. Pero es una cosa de emergencia. Para el tratamiento de la diarrea, lo que hay que hacer fundamentalmente, si se tiene dolor, retortijones, calambres, tomarse un analgésico, normalmente paracetamol. Y además... Nolotil. Paracetamol mejor, ¿vale? Y si tenemos diarrea, lo que tenemos que hacer es
hidratarnos. Sí, había otra Muchas pregunta gracias. ya. Muchas gracias. Allá al fondo tenéis otra pregunta. Mientras le llevan el micro, sí quería preguntarte que también en esto que decías de los bulos, ¿no? Con los temas gastrointestinales, que siempre es, ya sabes que todos llevamos un médico dentro, ¿no? De tómate una bebida isotónica, que eso te va a ir fenomenal. Entonces llega la gente y dice, pero porque al final, ¿qué tomo? ¿Tomo agua? ¿Tomo bebida isotónica? Que es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Y creo que no es correcto. No, a ver, las bebidas isotónicas están diseñadas para un deportista. Están diseñadas para reponer las pérdidas que tiene una persona que está haciendo deporte, que fundamentalmente lo que hace un deportista es sudar, perder. El sudor tiene una cantidad de sodio muy alta, más alta que lo que cuando tenemos diarrea, pues las heces tienen menos sodio y se elimina más potasio. Entonces, ¿qué tienen las bebidas isotónicas? Tienen más sodio, el doble que el suero oral este que decíamos, y además tienen más azúcar, porque cuando estás haciendo deporte necesitas glucosa para seguir. Entonces, es una bebida diseñada para el deportista. Entonces, para las diarreas no sería la adecuada, por diferentes motivos. Porque no tiene los requerimientos que nosotros necesitamos, es decir, tiene 4 veces, creo recordar que tiene 4 veces menos potasio del que nosotros necesitamos, y además tiene mucha más glucosa, y la glucosa puede provocar más diarrea, eso sí que es cierto. Por un tema de osmolaridad puede provocar que la diarrea sea más abundante, porque el suero oral lleva glucosa, pero no en tanta cantidad como lleva una bebida isotónica. Entonces, la bebida isotónica se la dejamos a los deportistas. También beber agua está muy bien, ¿eh? No hace falta Claro. agua Sí. de color azul o verde, pero... Creo que por ahí había otra pregunta. Yo entiendo que no es lo mismo estar en Zaragoza y su entorno que estar en un pueblo, Oropesa de Toledo, que eso es la dehesa, que es la sabana africana en España. Yo salía al campo como veterinario y volvía con bota cerrada y mono cerrado, 80 y 90 garrapatas. A mí no me hacían nada. A los trabajadores de la finca tampoco, porque están acostumbrados. En Zaragoza aparecen casos de garrapatas en el hospital Miguel Servet o el Clínico, o se quedan en los centros de salud rurales. Y la enfermedad del Lyme, ¿han dado casos? A ver, enfermedades de Lyme, de rickettsia, yo los que he visto venían de la zona del Mediterráneo. Vale. Porque habían estado en la playa por allí y luego aquí ves la fiebre, además la ves a posteriori, tienes que pensar en ella, tienes que pedir serologías y tal, para que las rickettsias son unas bacterias que digamos que transmiten las garrapatas, y entre ellas una de las enfermedades que provoca es la enfermedad de Lyme, ¿no? De Lyme. Entonces sí que vemos, pero no vemos con abundancia, o quizás a lo mejor no las diagnosticamos en urgencias, pero yo creo que estamos cada vez más sensibilizados de que puede haber patología por garrapata. Sí que quitamos alguna en los centros de salud, y nosotros pues viene la gente con que la cultura sobre el mundo de la garrapata es muy baja en el urbanita. Es decir, que la gente no sabe lo que tiene ahí y vienen, y sí que tenemos que quitar alguna. Y hacemos serología, sí, hacemos serología de ricketsia. Y en caso de que... lo que pasa es que las que llegan al hospital suelen ser ya casos graves. Suelen ser casos graves que requieren antibiótico y requieren hospitalización la mayoría de las veces. Y si tienes una picadura de avispa aquí, en la glotis, o se te mete por dentro, que estás en el campo y no llegas al sitio, perdón, si estás con más gente, que te lleven al centro de salud. ¿Había algún caso en Zaragoza de esto? A ver, casos de picaduras de insecto y de reacciones anafilácticas, si eres un paciente alérgico o te han picado un número muy importante de insectos, pues lo que hay que hacer es acudir a un centro sanitario o bien a un centro de salud. ¿Cuál es el riesgo? Que hagas un cuadro anafiláctico con hipotensión, entonces el tratamiento es adrenalina. Adrenalina subcutánea, adrenalina, depende de cómo estemos. A veces ponemos también antihistamínicos, corticoides, pero claro, son fármacos que hay que administrar en un... Digamos que hay poco que hacer fuera de más que poner hielo para que no vaya la inflamación a más y acudir al centro sanitario, sobre todo si la picadura afecta al sistema respiratorio, a la glotis, a zonas que son importantes. ¿Y leishmania no hay en Zaragoza? Leishmania, en personas, en perros sí. En perros sí, en personas no. Yo no, en verano, por ejemplo, no veo. Y de hecho, muchas veces en urgencias la intensidad diagnóstica a veces no es tan alta
ingresas a un paciente por fiebre, ingresas en infecciosas y en infecciosas sí que ven algún caso de leishmaniosis, etcétera, ¿no? Pero no es habitual, no es algo. No sé Gracias. si Jesús, ¿quieres añadir No. algo más? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, allí y luego aquí. O bueno, primero aquí y luego allí. Así vamos más rápidos. Sí. Hola, buenas tardes. A mí me ha llamado la atención al principio de la charla una diapositiva en la que hacían referencia que había habido 4.700 y pico fallecidos el año pasado por ola de calor. Vale, entonces, también se ha comentado que había habido 4 olas de calor, lo cual supone que si la causa de los muertos ha sido por ola de calor, se han producido los 4.700 en 4 meses, lo que hace una división fácil de 40 muertos diarios debidos a la ola de calor, porque la ola de calor en diciembre no hay. Si quitamos los 8 meses quedan 4. Dividiendo 4.700 para 120 son 40 muertes diarias por ola de calor. Y a mí me llama un poco la atención porque, bueno, luego me aclaras. Me llama un poco la atención, por eso digo, ¿hasta qué punto esa estadística, por decirlo así, es totalmente real? Porque yo me hago una pregunta, quiero decir, una persona mayor que tenga, no sé, multipatologías, tenga una descompensación cardíaca y como consecuencia de eso fallece, claro, a lo mejor puede decir, pues mira, estamos en agosto con 40 grados, pues esto ha sido debido a una ola de calor. Que si he hecho esta reflexión, a ver qué ocurre. Jesús. Muy interesante. Gracias. Muy interesante la reflexión. Fíjate que es a nivel de todo el Estado español, es de toda España, esos 4.700 fallecimientos de exceso de mortalidad es a nivel de todo el Estado, en primer lugar, con lo cual tenemos una población de 40 y pico millones de habitantes. Esto no es una ciencia exacta. ¿Cómo funciona el momo? Pues yo no soy experto en la epidemiología del momo porque es muy compleja, pero lo que se hace es comparar la mortalidad habitual de los últimos años con la mortalidad que ha habido ese año. Estamos hablando de un exceso de mortalidad en 2022 atribuible seguramente a las olas de calor de 4.000 y pico, pero el exceso de mortalidad en ese periodo fue de más de 20.000 personas en toda España. No sabemos muy bien, entre las 4.700 y las 20.000, ahí hay otras muchas causas que pueden ser desde final de COVID, o puede ser algo que no se considera y es todos los aspectos sinérgicos de las olas de calor, porque han coincidido con intrusiones de polvo sahariano, porque han coincidido con incremento del ozono troposférico, que es muy malo para la salud. No todas son ambientales, pero lo que te quiero decir es que funciona como un exceso de mortalidad respecto a lo habitual, ese es el mecanismo, y luego a través de una serie de artefactos estadísticos estiman cuáles se deben a las temperaturas extremas. Pero las cifras son esas. Los 1.300 muertos anuales por calor en la década 2000-2009 están bastante bien establecidos. Si de pronto tenemos un verano excepcionalmente más cálido como el 2022, pues bueno, se multiplica por 3 y pico. Pero son las cifras, pero es que el exceso de mortalidad global es mucho mayor. Si son altas, bajas o medianas, pues es lo que dice el Centro Nacional de Epidemiología, siguiendo la metodología del momo, que no es maravillosa, pero es lo que más se aproxima y además es coherente con otras cifras. Es decir, es coherente con las 6.500 exceso de mortalidad de 2003, que fue un año al principio que no había planes de calor ni había medidas. Es coherente, o está en un rango, de las 1.300 habituales durante una década, pero que se exacerban en este momento. Entonces, bueno, pues yo te invito a que vayas al momo, que tiene acceso público, y puedas mirar los datos. Yo trabajo con los especialistas en esto, que son Julio Díaz y Cristina Linares, del Instituto de Salud Carlos III, porque yo trabajo mucho su divulgación, pero no soy epidemiólogo y te puedo dar estos datos. Yo creo que vienen de organismos fiables con el rango de error que tienen las estimaciones. O sea, es cierto que son estimaciones de mortalidad atribuida al calor respecto a la mortalidad habitual de los últimos años, quitando el 2020, que es un año muy complicado, y 2020 y 2021 cambiaron todas las estadísticas y lo complican mucho. Esto te puedo decir. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, es muy breve. Solamente con referencia a esas noches tropicales que se ha hablado anteriormente,
Yo quería simplemente, si es una buena alternativa, aparte de tener aire acondicionado, los ventiladores, sobre todo si son cenitales, ¿realmente es efectivo o no ayuda a nada caso de que no tengas aire acondicionado? Solamente eso. La cuestión es bajar la temperatura corporal, ¿no? Y al final esos mecanismos de compensación del organismo que pueden reagudizarlas, si eso ayuda, yo creo que sí que ayuda, ¿no? También cualquier cosa puede ayudar a que la temperatura corporal nuestra estemos más confortables y no tengamos un exceso de calor en el habitáculo donde vayamos a pasar la noche. Pues bueno, en cierta medida sería útil, ¿no? Pero siempre y cuando lo que haga es que nuestra temperatura corporal no suba lo suficiente como para poner en marcha una serie de mecanismos de compensación de que nuestro organismo quiere perder calor a base de sudoración excesiva, que nos podamos deshidratar y, como el caso que decía el compañero, ¿no? Una insuficiencia cardíaca puede ser por calor o pues que hay un fallo de bomba o que ha fallado ya el corazón. Bueno, pues a veces es difícil de saber, pero si yo en una analítica un paciente me viene con insuficiencia cardíaca, que ya lo conozco y viene cada X tiempo a ingresar, pero esa vez viene con el azúcar súper alto, deshidratado, pues sí que puedo decir, posiblemente en este caso haya tenido. Pero si me viene porque tiene aire acondicionado en casa, no ha salido de casa, estaba bien, y le hacemos una ecocardio así un poco rápida y vemos que el corazón no chuta, pues es que el corazón es el problema, ¿no? Entonces sí que las estimaciones son complejas, pero claro, cuando ves en un periodo de tiempo que aumentan las muertes con respecto a años anteriores, te tienes que buscar y hacer la pregunta de investigación y decir qué está pasando, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando y os pediría que nos dejarais algún mensaje, ¿no? Sobre el calor, sobre lo que nos espera, sobre lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras posibilidades, y no sé si también podemos hacer algún mensaje positivo, ¿no? Algo rápido, venga, un mensaje ahí, un titular, que ya sabéis que me gusta mucho. A pesar de todo lo que hemos dicho, la adaptación funciona y los planes de calor han conseguido reducir el que la prensa, los medios nos cuenten todo el día que tenemos que beber, que está a la fresca, han tenido éxito. Y a pesar de cada vez olas más frecuentes, intensas y duraderas, se ha reducido el impacto en salud, salvo en el grupo de edad de 18 a 45, de los trabajadores y los que salen en bicicleta. Pero yo creo que la cultura del calor y la adaptación al cambio climático, es impepinable, tenemos que hacerla, y la cultura del calor nos puede ayudar a protegernos y dar resultados positivos. Por tanto, sirve la prevención y la promoción de la salud, sirven. Rafa. Yo diría lo mismo, ¿no? Que el ser humano se adapta y que nos tenemos que adaptar a esta nueva situación, tanto los sistemas de salud como las personas, ¿no? Entonces, sí que la cultura del calor cada vez va funcionando mejor, la gente tiene ya mucha más información a la hora de hidratarse, a la hora de cómo tratar un cuadro diarreico, a la hora de evitar esas horas de máximo calor. Yo creo que es un mensaje muy repetitivo, aquí lo hemos dicho no sé cuántas veces, pero al final queda, ¿no? Y al final sí que yo creo que conseguiremos adaptarnos y, como siempre, pues el ser humano se irá adaptando a la nueva situación, y esas inercias que teníamos, que están basadas en épocas anteriores en las que el clima era diferente, pues bueno, pues adaptarnos a las nuevas situaciones para sobrellevar mejor el verano. Pues nada, bueno, muchísimas gracias a los dos por haber participado en esta jornada de sensibilización. Un aplauso para ellos. Gracias. Y nada, yo, bueno, pues me despido, les deseo un feliz verano, a pesar de todo, disfruten, protejan su salud, y en septiembre vuelve el ciclo Más que Salud. Muchas gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.